¿Sientes tristeza, pesar, angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. La Biblia es un libro maravilloso, tú y yo lo sabemos, porque la Biblia toca temas profundos y muy relevantes para nuestra vida, desde el plan de la salvación, que es el tema principal, el conocer a Dios, que es la razón por la cual está escrita la palabra de Dios, la Biblia, pero maneja otros muchos temas que son sumamente importantes para nosotros. Y el tema de la familia y especialmente el matrimonio también es parte de la escritura. No es que la escritura, no es que la Biblia sea un manual para algo especial, es decir, manual para los matrimonios, para que se puedan llevar bien, manual para la educación de los padres hacia los hijos, manual para que los amigos sepan cómo llevarse bien. No, la Biblia no es un manual. A la Biblia hay que buscarle, hay que encontrarle esos diferentes principios que se encuentran allí y que pueden ayudar a cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es que la Biblia es tan relevante, porque aunque fue escrita hace miles de años, la Biblia hoy es actual. Es decir, la podemos leer y podemos traer a este tiempo su conocimiento y nos va a ayudar para poder vivir bien aquí en esta tierra. Por eso hoy vamos a dedicar este tiempo breve para estudiar juntos la palabra de Dios y ver qué nos dice con respecto al matrimonio. Esta tarde te doy la bienvenida y me siento muy feliz de que estés con nosotros en tu programa Paz para tu alma, en su sección Familias de Fe. Un programa que intenta apoyar a las familias con tips, con consejos, con principios sobre cómo llevarnos mejor en el matrimonio y cómo convivir de una mejor manera en la familia. Durante las sesiones pasadas que hemos tenido, y mira que ya han sido varias, hemos hablado bastante acerca de la comunicación, acerca de los problemas que existen en la pareja, en el matrimonio, acerca de cómo enfrentar los conflictos, pero hoy vamos a dedicarnos a lo que dice la Escritura. Vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio, especialmente en el libro de Efesios, que es por excelencia la parte de la Biblia donde habla con detalle sobre cómo debe ser la dinámica y la relación entre los esposos, especialmente entre los esposos cristianos. Por eso te invito para que me acompañes para hacer esta oración, después de la cual iniciamos y arrancamos con el tema de esta ocasión. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y porque en ella encontramos la fuente de sabiduría, Señor, para todo lo que ocupa nuestra vida en esta tierra, pero además es a través de tu palabra que sabemos cómo podemos nosotros alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra santa hoy día con nosotros y podemos abrevar de ella los consejos sabios que tú tienes para nuestra vida y esta tarde de manera especial para el matrimonio. Acompáñanos, bendícenos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, una vez más, gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este día de paz para tu alma, en su sección, como ya dijimos, Familias de Fe. ¿Qué dice la Escritura con respecto al matrimonio? Bueno, comenzamos desde el Edén. ¿Qué pasa en el Edén? Pues ahí se establece la institución del matrimonio. Y es bien bonito poder ir al Edén y ver cómo Dios creó el matrimonio, así como creó todas las cosas. También dice la Escritura en Génesis que Dios creó al hombre, después le creó los animales, le pidió que le pusiera nombre a los animales y después lo hizo caer en un sueño profundo, abrió su costado, sacó una costilla, hizo a la mujer, a Eva, se la presentó a Adán. Adán se enamoró a primera vista de Eva y entonces Dios los unió. Dios los casó y les dijo, serán una sola carne. Y a partir de ahí, pues comienza la raza humana. Entonces, la raza humana comienza con el matrimonio. De ahí la relevancia, la importancia del matrimonio.
Dios creó la institución matrimonial, un hombre y una mujer. Eso es el original. Así lo creó Dios. Todo lo demás ya es desviación que vino por causa del pecado una vez que entró según Génesis capítulo 3. ¿Qué más encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, pues encontramos experiencias bonitas de los patriarcas, de los profetas que tuvieron sus esposas, la manera como se llevaban, la manera como interactuaban, y de ahí podemos aprender muchas cosas. Pero también la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de las desviaciones en el matrimonio, nos habla de personas que tuvieron no solamente una esposa, sino varias esposas, y también nos revela cómo esa decisión pues tiene consecuencias o tuvo consecuencias tremendas. Se nos habla de reyes que, por ejemplo, como Salomón, que llegó a tener hasta mil esposas. Entonces, cuando encontramos esos detalles en la Escritura, nos preguntamos, ¿por qué Dios dejó que eso ocurriera? ¿Y por qué Dios permitió que vivieran de esa manera? Pues para nuestra enseñanza, no para que hagamos lo mismo que ellos, como algunos intentan. No. Dios no dejó eso para que nosotros hagamos lo mismo. Recordemos que en la Escritura hay dos tipos de textos. Los textos descriptivos, que son los que describen cómo la gente vivía en aquel entonces, y los prescriptivos, que son aquellos donde Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas. Es totalmente diferente. Hay quienes toman los textos descriptivos y quieren aplicarlos como si fueran prescriptivos, pero no es así. Entonces, en la Biblia se nos describe las malas decisiones de personas que no siguieron el plan de Dios correctamente, que no siguieron lo que Dios había establecido desde el principio, y también presenta las consecuencias. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado de no caer en los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias, sino para que sigamos el ejemplo original, el de Adán y Eva, y así nosotros podamos vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Hay un libro especial en el Antiguo Testamento, es el Cantar de los Cantares. Es un libro que se escribió especialmente para la relación matrimonial, para esa relación profunda, emocional, sentimental y física que debe haber en un matrimonio. Una relación tal que provoque la unidad total en el matrimonio. Te recomiendo mucho que leas el libro El Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento bajo esa perspectiva. Más si estás casado o casada, te va a ayudar para ver cómo es la dinámica en el matrimonio y el plan que Dios tiene especialmente para las personas que están casadas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús que en su predicación no abordó así muy abundantemente el tema del matrimonio, sino simplemente cuando le hicieron algunas preguntas, él respondió llevando a la gente al principio. Les decía, mas al principio no fue así cuando le preguntaban con respecto al divorcio. Jesús no abordó el tema del matrimonio así muy abundantemente, pero el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, y me parece que Pedro también, abordan el tema del matrimonio, y es allí donde quiero llevarte en esta ocasión para que juntos reflexionemos esta vez totalmente en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir entonces ahora al libro de Efesios, la epístola a los Efesios, especialmente en el capítulo 5, versículos 21 en adelante. Efesios 5, 21 en adelante. Muy bien. ¿Por qué Pablo le escribió esta carta a los hermanos de Éfeso? ¿Por qué Pablo escribía cartas? Generalmente, Pablo primero predicaba el evangelio presencialmente, la gente se convertía, entonces organizaba un grupo ahí en ese lugar donde estaba él predicando, y cuando se iba de ahí dejaba algunos líderes entrenados para que le dieran continuidad a lo que ya se había logrado, el establecimiento de una iglesia. Recordemos que cuando se establecía una iglesia, realmente era un grupo pequeño de personas que habían aceptado a Jesús en esa aldea, en ese lugar, en esa ciudad, que quedaban con un líder y se reunían generalmente en la casa de alguna persona. Esa era la iglesia en aquel entonces. No crean que eran grandes templos como hoy día tenemos. No, eran casas donde la gente se reunía para adorar al Señor, y en algunos casos se reunían en la sinagoga. En el caso de los Efesios,
Estos hermanos recibieron el mensaje, conocieron a Jesús, aceptaron a Jesús y decidieron formar ese grupo especial, esa iglesia ahí en Éfeso. Pablo puso dirigente y se fue. Y con el tiempo, pues a Pablo le llegaba correspondencia, le llegaban cartas donde se le informaba acerca de cómo estaba la situación en las diferentes iglesias que había formado. Es decir, Pablo quería estar sabiendo cómo iba la cosa para también saber cómo él podía ayudar. Y cuando podía ir a la iglesia de la cual le escribían sobre alguna situación que estaban enfrentando, entonces Pablo pues iba si tenía la oportunidad, y si no podía, entonces hacía esto: escribía cartas para esa iglesia. Y es así como tenemos en el Nuevo Testamento las cartas paulinas o las cartas del apóstol Pablo, la carta a los Romanos, primera, segunda Corintios, Éfeso, la carta a los Efesios, las cartas a los tesalonicenses, a los colosenses, a los gálatas, etc. Son las cartas que Pablo escribió en base a situaciones que había en la iglesia. Entonces, una de las situaciones que afrontaba la iglesia de Éfeso era precisamente el tema de los matrimonios, porque usted y yo sabemos que antes de conocer a Jesús, pues uno vive en el matrimonio como aprendió de chiquito, o como aprendió de sus padres, o como aprendió en el medio en el que se desenvolvió. Pero una vez que conocemos a Cristo, las cosas cambian totalmente. En la cultura de aquel tiempo, en una cultura judía, porque la mayoría de las personas que habían aceptado el evangelio en ese tiempo eran judíos, pero estaban permeados por la cultura griega. Habían sido helenizados. De hecho, el idioma que se hablaba era el griego. Y entonces había mucha influencia del pensamiento griego en las personas. Y en esa mezcolanza de cultura judía y griega, pues la mujer en ese tiempo ocupaba un lugar inferior al hombre. Cuando eso ocurría, pues había hombres que abusaban de la mujer. No la reconocían como igual. Y ante esta situación, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en otra epístola que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso va a arengar con ellos en torno al matrimonio, pero con la intención de que haya un entendimiento del matrimonio tal que se puedan ver como iguales, que no se vean uno inferior al otro. Y lo maneja de una manera magistral que nos ayuda a nosotros hoy día a entender cómo podemos también nosotros llevar nuestro matrimonio. Así que con esto en mente vamos a ir a la epístola a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 21, donde comienza diciendo el apóstol Pablo, le comienza diciendo a los matrimonios de la iglesia de Éfeso: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Nota cómo desde el principio Pablo está poniendo el tema de la igualdad en el matrimonio. Dice: sométanse unos a otros. Es decir, el esposo sométase a la esposa y la esposa sométase al esposo. Qué interesante, qué hermosa dinámica, pero qué difícil, porque la palabra someterse es una palabra difícil. No nos es fácil a nosotros someternos. No queremos hacer lo que otro quiere que hagamos, porque eso sería someternos. Cuando nos sometemos, lo hacemos realmente porque hemos entendido que es lo mejor, porque es lo que conviene para la relación, porque es lo que conviene para nosotros, porque es la voluntad de Dios. Entonces Pablo le presenta de primera mano, de primera intención, le dice a los matrimonios que deben someterse los unos a los otros. Un tema de igualdad está presentando. Y ahora continúa el apóstol diciendo: las casadas, ahora se refiere a las mujeres, así que atención, damas. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Muchas mujeres no tenían problema con sujetarse al marido, incluso a pesar del abuso de muchos maridos hacia la esposa, que abusaban terriblemente de ellas, porque no les proveían para sus necesidades, pero sí querían que la mujer se encargara de satisfacer absolutamente todas las necesidades del varón. A pesar de eso, las mujeres, como estaban acostumbradas en la cultura judía, pues se sometían.
pero ahora el apóstol lo está llevando a otro lado, a un lado muy, muy especial, muy bonito, muy, muy interesante. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nota cómo introduce aquí el tema de Cristo, ¿ok? Cristo es el que hace la diferencia totalmente. Cristo es el que va a hacer la diferencia en tu matrimonio totalmente. Ninguna otra cosa va a hacer la diferencia, sino la presencia de Cristo. Y es ahí que el apóstol Pablo está mencionando entonces ahora que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Es decir, la casada debe ver a su esposo como un reflejo de Cristo. Si así como amas a Cristo, así como obedeces a Cristo, así como te has entregado a Cristo, debes hacerlo a tu marido también. Yo no sé si las mujeres lo entendieron en ese tiempo. No sé ni siquiera cuál fue la respuesta de ellas, pero quedó escrito. Y quedó escrito para nosotros hoy día y para ustedes de manera especial, damas que están escuchando el mensaje en esta ocasión. El versículo 23 dice lo siguiente, dice la razón por la cual las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Interesantísimo. ¿Cómo el apóstol está planteando este asunto con la intención de que las personas que están escuchando pues puedan entender realmente cómo esto cambia totalmente el panorama? Porque está poniendo ahora el tema del marido como cabeza de la mujer. Marido como cabeza de la mujer. Y muchos interpretan a su favor, ¿verdad? Lógicamente, dicen, yo soy la cabeza, entonces yo soy el que mando aquí en mi hogar. No, Pablo no está hablando de mandar, Pablo no está hablando de autoridad. No está tocando ese asunto, aunque nos gusta el tema de la autoridad y queremos tener autoridad sobre nuestra familia, pero no está hablando de eso. Está hablando de que el hombre es cabeza de la mujer, o Dios lo designó como cabeza de la mujer, no para mandarla, no para abusar de ella, no para aprovechar de ella, sino para hacer con ella lo que Cristo hace con la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿Cristo abusa de la iglesia? ¿Cuál es tu respuesta? No. ¿Cristo exprime a la iglesia? No. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La ama, la cuida y la protege. Por eso es cabeza el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia para protegerla, para proveerle, para cuidarla, para apacentarla, para guiarla. Para eso es cabeza, no para abusar, no para mandar. Aunque Él manda y la iglesia obedece, pero obedece porque ama al Señor Jesucristo. Pues lo mismo dice el apóstol Pablo. Lo mismo que ocurre entre Jesús, Cristo y la iglesia es exactamente la misma dinámica que debe haber en un matrimonio cristiano. En un matrimonio que ha aceptado a Jesucristo como su único salvador personal. Ya no puede haber abusos en el matrimonio. Ahora el esposo lo que tiene que hacer es cuidar, sustentar, proveer, ayudar a la esposa. Y una esposa que se siente así amada, apoyada, ayudada, provista de todo lo que se necesita, no va a tener ningún problema en hacer lo que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y yo he escuchado a las mujeres cuando damos este mensaje en la iglesia decir, pues así sí, ¿cómo no? Así sin ningún problema. Porque la mujer tiene la libertad de sujetarse a un hombre que representa a Cristo y que como Cristo es capaz de darle a la mujer todo lo que necesita para su desarrollo y para que pueda estar bien. Por eso el marido es cabeza. Yo espero que esto lo entendamos también todos los varones que estamos escuchando esto. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ok? Entonces, ese es el plan de Dios para las casadas, siempre y cuando el marido represente al Señor.
¿ok? Estamos hablando de matrimonios cristianos, donde ambos son de Cristo, ¿ok? Y entonces dice el versículo 25, ahora Pablo va hacia los varones, porque tiene para todos. Primero las damas, porque las damas primero, por cortesía, ahora le va a hablar a los varones. Más adelante, y no vamos a tocar el tema hoy, más adelante le va a hablar a los hijos, después le habla a los padres, luego a los patrones, luego a los trabajadores, para que todos en un ambiente cristiano sepan cómo debe ser la dinámica de las relaciones en Cristo. Así que ahora le habla a los maridos y les dice, versículo 25, maridos, atención, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es lo primero, fíjense, es lo primero que le pide Pablo o la Escritura o Dios, mejor dicho, a los varones que estamos casados. Nuestro primer deber, y esto no depende de sentimientos, mi amigo. Este es un principio fundamental en la relación de pareja. Dios te está diciendo, estás casado, entonces tu deber es amar a tu esposa, pero amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué clase de amor fue el que Jesús tuvo por la iglesia que se entregó por ella? Es un amor sacrificial. Amor sacrificial. ¿Y qué significa un amor sacrificial? Es un amor que está dispuesto a renunciar a lo propio en favor de la otra persona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Pues cuando tú renuncias, como marido renuncias a aquello que te gusta tanto por amor a tu esposa. Entonces ella, al ver que tú renuncias a eso que tanto amas, por darle lugar a ella ve una demostración de amor especial como la demostración de amor de Cristo hacia la iglesia. Pero no es fácil sacrificarse, no es fácil renunciar, no es fácil decir no cuando aquello a lo que tenemos que renunciar es tan atractivo para nosotros, amamos tanto eso. Y estamos hablando de los deportes, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de compromisos, estamos hablando de amistades que a veces se ponen por encima de la relación de pareja. Es decir, cuando tenemos que escoger entre mi esposa y el deporte, prefiero el deporte. Cuando tengo que escoger entre mi esposa y mis amigos, prefiero a mis amigos. Cuando debo escoger entre mi esposa y mi trabajo, prefiero mi trabajo. Entonces, cuando la esposa se da cuenta de que el esposo prefiere otras cosas en lugar de ella, ¿se va a sentir amada? Claro que no. Al contrario. Y entonces vienen los problemas en el matrimonio. Por eso, el apóstol Pablo nos dice que lo primero que tenemos que hacer los varones es amar a la esposa con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esto es súper, amigos. Esto está por encima de nuestros pensamientos. Nosotros, nuestro deber como esposos, es santificar a la esposa. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Debemos preocuparnos porque ella sea una mujer santa. Debemos preocuparnos porque ella esté creciendo en su relación con Jesús, de manera que cuando Cristo venga, ella se salve. Nosotros debemos luchar por la salvación de nuestra esposa. Cuando vemos que ella se está desviando por caminos que no son los buenos, somos nosotros los que tenemos que ayudarle a regresar al camino. Por eso Dios nos puso como cabezas. Y en otras partes se nos llama que somos los sacerdotes en el hogar. Lamentablemente muchos maridos no quieren ese papel porque quieren el pecado. Y es la mujer la que tiene que andar atrás de ellos diciéndoles, mira hijito, esto no se hace. Esto te retrasa en tu crecimiento espiritual. Puedes perder la salvación si sigues por ese camino. No es el papel de la mujer, es el papel del esposo. Así como Cristo vela por la santidad de la iglesia, también el esposo debe velar por la santidad de la esposa. Así que una mujer que ve que su esposo se preocupa por ella, por su salvación, por su santidad, es una mujer que va a amar a su esposo y le va a responder consagrándose
a Dios. Por eso el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Nota ahora el símil que hace el apóstol aquí. Dice, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El marido es la cabeza, la esposa es el cuerpo. ¿Pero el cuerpo de quién? El cuerpo del marido. Es decir, la mujer es del marido, es propiedad del marido, pero también el marido es propiedad de la mujer, porque se han hecho una sola carne, se pertenecen mutuamente. Entonces yo no puedo lastimar mi cuerpo, yo no puedo lastimar mi carne. Cuando yo me tropiezo, me duele. Cuando yo me lastimo algo, me duele y no quiero continuar. Yo no me hago una herida y entonces la voy haciendo más grande, más grande, más grande para que me duela. No, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo y lo cuido y lo protejo. Así también dice el apóstol Pablo, debemos cuidar y proteger a la compañera, a la esposa. ¿Qué te parece? Qué hermosa comparación para hacernos reflexionar. Hoy día hay tanta violencia familiar que se escuda en muchas cosas, en muchas razones. Yo le pego a mi esposa porque no entiende. Yo la maltrato por esto y por esto otro. No hay razón para hacerlo. El mandato de Cristo, especialmente para los matrimonios cristianos, es que debemos amar a la esposa, cuidarla y protegerla como a nuestro propio cuerpo. El versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otra referencia al principio de este pasaje, donde dice, sométanse los unos a los otros. Aquí está haciendo otra referencia a esa unidad, y está diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces remacha el apóstol Pablo diciendo, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Y ahí termina el pasaje que tiene que ver con el matrimonio. ¿Cómo termina el apóstol? De manera magistral. Termina diciéndonos, señores, si para ustedes es difícil esto, miren, lo que les estoy diciendo es la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Si les es difícil a ustedes como matrimonio llevarse bien, pues levanten la mirada, vean a Jesús, lean la palabra de Dios, vean cómo Él trata a la iglesia, vean cómo la iglesia lo trató a Él, vean esa maravillosa relación, vayan al libro de Apocalipsis, vean las bodas del Cordero, analicen todo eso. Yo les estoy hablando de Cristo y la iglesia. Si ustedes no pueden, miren a Cristo y en Él van a poder llevarse bien en el matrimonio y tener una dinámica especial que les va a ayudar para estar bien. Así que ya una vez que el apóstol ha escrito esto, ya como un epílogo de lo que está diciendo, le dice, bueno, señores, espero que me hayan entendido todo lo que les dije. Espero que lo hayan digerido y que les ayude mucho. Pero bueno, por si se les olvida todo, les digo esto. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a su mismo cuerpo, y la mujer respete a su marido. Esta es la conclusión, dice. Maridos, amen a sus mujeres, como Cristo. Mujeres, respeten a sus maridos, como la iglesia respeta a Cristo. Qué maravilloso. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a detenernos aquí tantito. Vamos a escuchar juntos una hermosa melodía espiritual y después de esta regresamos para concluir con nuestro programa de esta tarde. Honra y gloria de Dios, corazones siempre alegres.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar atentos a este programa que esperamos haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a concluir, no sin antes saludar con cariño a todos los que estuvieron escuchando, mirando este programa y los que lo han de ver ya en la repetición, es decir, en el video. Que Dios bendiga a todos. Es un placer poder compartir con ustedes, especialmente la palabra de Dios en este día. Vamos a hacer una oración para terminar. Acompáñenos, por favor. Querido Dios, queremos colocarnos en tus manos y de manera especial suplicarte que nos ayudes a los varones casados para amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y a las damas también casadas para que sepan cómo manejar la dinámica de relaciones familiares ahí en la casa y cómo reconocer al esposo como cabeza del hogar y cómo respetarlo también y amarlo. Que podamos, Señor, así continuar adelante en los planes que tú tengas para nosotros y que podamos estar listos para heredar el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, amigos, amigas, por acompañarnos en esta ocasión. Al despedirnos de ustedes esta tarde decimos como cada vez: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mucha, pero mucha paz. Que Dios te bendiga. Jesús te agrada, te quiere transformar.